Hola, seguimos aquí en Mendia Academy. Continuamos con las siguientes explicaciones. Adelante. Bien, continuamos aquí en Mendia Academy ayudándote para resolver tu guía y darte tips para solucionar al momento de estar ya en un examen real, pues darte tips para que te puedan servir de herramienta. Es muy importante, ahorita vamos a empezar a tocar ya los temas de química. Una recomendación fundamental y que de verdad es muy importante es que repases tu tabla periódica. Eso es muy importante, dado que muchas de las preguntas vienen relacionadas o se fundamentan en muchos conceptos acerca de la tabla periódica. Por lo mismo, bueno, te recomendamos repasarla. En las preguntas iremos haciendo énfasis y en su momento pidiéndote apoyos complementarios, cambiando hacia otros videos para darte explicaciones más detalladas. ¿Ok? Empezamos. En esta parte nos hacen una relación de columna, nos preguntan acerca de lo que son los enlaces. Recuerda que todos los elementos que se encuentran precisamente en la tabla periódica pues están constituidos por ellos mismos, no hay algo más. La materia se subdivide en moléculas. Estas moléculas, al dividirse, las podemos trabajar pues como átomos. Cada uno de esos elementos en los cuales tenía constituida pues mi molécula ya no los constituye nadie. Entonces ya es una forma diferente de apreciación porque ya nos vamos a un nivel subatómico, se le conoce, en donde incluso puedo ver las partículas. Tendremos precisamente a los átomos formados ya por sus protones, sus electrones, sus neutrones. Recuerda que los átomos en la conjunción o su forma general, al centro pues vamos a tener precisamente a protones y neutrones, y alrededor en diferentes órbitas o niveles de energía, que son hasta máximo 7, vamos a tener una distribución de electrones. Esta distribución de electrones pues lleva cierta cantidad por cada una de las órbitas, y en tu tabla periódica lo vas a apreciar en la explicación que te vamos a dar por separado. Ahora, los elementos se van a unir, se van a poder juntar. No todos de alguna manera simplemente se juntan porque sí, hay que cubrir algunos aspectos muy importantes. En la tabla periódica tenemos, si recuerdas, formas por columnas. Las columnas nos van a indicar precisamente ciertas características y tenemos el otro que son los renglones. La columna que vamos a tener nos va a indicar la cantidad que tiene cada uno de los elementos en su última órbita, y cada uno de los renglones, que se le conoce como periodo o como nivel de energía, te va a indicar la cantidad de orbitales que tiene. Si tú recuerdas, pues tenemos 7 niveles de energía. Si te fijas en la parte horizontal verás que únicamente hay 7 periodos, y en las columnas precisamente dependiendo, por ejemplo, si hablamos de algún elemento que esté en el grupo 1A, bueno, pues esos tienen únicamente un electrón en su última órbita. Por ejemplo, si hablamos del calcio, que está en el grupo 2, veremos que este tiene 2 electrones porque está en la columna 2. Por ejemplo, el aluminio, que está en el grupo 3, pues 3 en su última órbita, y así sucesivamente. Bueno, cuando estos se juntan existe un fenómeno en el cual van a compartirse, van a unir, y estas uniones se dan en los fenómenos conocidos como compuestos. Hay un intercambio para que quede pues amarrado, digamos, un elemento con otro. Pongamos un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos el hidrógeno con el oxígeno. El hecho es pues a partir de la fórmula del agua, que seguramente la identificas. El oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto en su última órbita tiene 6 electrones. El hidrógeno en este caso está en el grupo 1, solamente tiene un electrón en su última órbita. Es muy sencillo tratar de unirlos. Hay que recordar que tenemos una regla muy importante, la regla del octeto. Cuando tú juntas elementos, estos deben de sumar en su conjunto pues 8 electrones. No puede ser ni más ni menos para que estos queden enlazados. Por ejemplo, te decía, el oxígeno tiene 6 electrones. ¿Qué nos falta para que se complemente a 8? Pues nos faltan 2 elementos. ¿Quién los pone? Precisamente el hidrógeno. El hidrógeno le aporta al oxígeno 2, quedan enganchados. Observa cómo te lo vamos a colocar en la imagen, y entonces ya ahí queda perfectamente unido. Estos son enlaces. Hay 2 tipos de enlaces que son aquí particularmente los que nos están marcando, que es el enlace iónico y el enlace covalente. Bueno, observa que de lado tenemos una columna con diferentes características. Dice, los átomos cambian electrones de valencia cediéndolos o recibiéndolos, como ahorita te decía. En el caso precisamente del oxígeno recibe y el hidrógeno da.
Las valencias, que son esto de la cantidad de electrones que se dan o que se reciben, cuando son pocas, por decir así, la cantidad de electrones que se da, pues se considera una valencia positiva. Por ejemplo, los que están en el grupo 1 solamente ceden un electrón, los del 2,2, los del 3,3, por ejemplo, son pocos. Entonces sí que se dice que es una valencia positiva. Los del grupo 1 tendrán valencia +1, los del 2 +2 y los del 3 +3, toda la columna completa. Por ejemplo, si tenemos que tienen una gran cantidad, por ejemplo el oxígeno que tiene 6, bueno, cuando tienen más veremos la cantidad que nos hace falta para completar 8. Por ejemplo, los del grupo 5 tienen que les falta solamente 3, por lo tanto se considera que su valencia es negativa y solamente es para distinguir que él va precisamente a recibir la cantidad que le hace falta para 8, en este caso -3. Los que estén en el grupo 6 les faltará -2 y los que están en el grupo 7 solamente les falta -1. Y así vamos a ir haciendo nuestras combinaciones. Ese es el inciso A. Después el inciso B dice, se forma entre átomos con electronegatividades semejantes o muy cercanas. Bueno, ¿qué es la electronegatividad? Volvemos a la tabla periódica. Si tú observas la tabla periódica y dependiendo de las que tengas, vas a darte cuenta que existe un valor que nos marca precisamente la electronegatividad. Yo te recomiendo que no te la aprendas tanto como una definición, sino que observes dónde es más pequeña y dónde sube o dónde disminuye la electronegatividad. Inciso C. Se da a partir de la formación de iones en soluciones acuosas. Platicaremos precisamente qué es una solución, y es el hecho de colocar, por ejemplo, cuando preparamos agua con un poco de azúcar, eso ya es una solución porque estoy agregando un líquido y estoy colocando un sólido. El sólido en este caso se disuelve por el líquido y eso es una solución. Los átomos comparten electrones de valencia, muy parecido a lo que habíamos mencionado. Aquí nada más que el texto nos dice que solamente están compartiendo. Ya que observamos precisamente las opciones, veamos que nos piden en el enlace número 1, que es el iónico. Aquí en el enlace iónico es cuando se comparten electrones de valencia. Esa es una creencia muy importante, y también que suceden en soluciones precisamente acuosas. Son dos creencias muy importantes. La covalente, si te fijas aquí ya empezaste a saber cuáles son las opciones correctas, cuál es la opción correcta y cuál es la relación adecuada. El que sigue es el enlace covalente. Si ya te diste cuenta, la opción A y la C prácticamente son las que van con el iónico. Si en este momento tú no recuerdas qué es el covalente, tú puedes buscar cuál es la relación que tiene enlazado la opción 1 con las opciones precisamente A y C. Si observas, solamente hay un momento en donde se pasa eso. Esa es mi respuesta correcta. Si te fijas, no hay otro evento. Aún así, si nosotros nos vamos a buscar definiciones de covalente, pues vamos a encontrar que son precisamente las otras dos formas, ¿no? Que es la que maneja la electronegatividad y en la que nada más se dan intercambio de electrones. Eso es muy, muy importante. Ahora revisa la relación que tenemos. Nos piden enlace iónico. Bueno, el enlace iónico tiene la característica de que hace un intercambio de electrones de valencia, ya sea recibiéndolos o cediéndolos. Es muy importante, como lo que acabamos de platicar precisamente del oxígeno con el hidrógeno. Y la otra es que suceden en situaciones pues, de soluciones acuosas. Estas dos características son muy importantes, y si tú revisas la relación que se está dando entre el enlace iónico con estas dos características, y si tú las buscas, es la única que se da, que es relacionar precisamente la 1 con la A y la C. Es la única, no hay otra. Si tú en este instante no recuerdas qué es la parte covalente, bueno, no hay problema, esa es tu respuesta correcta. En muchas ocasiones, al momento del examen, con que localices una de las respuestas adecuadas, continúas, o sea, no hay problema. Observa cómo en este caso no lo revuelven, no te confunden. Pero aún así, si se presentara, porque puede darse una situación, veamos que el enlace covalente sucede precisamente cuando los electrones pues, se manifiestan con electronegatividades, ya sean parecidas o semejantes, y que solamente hay un intercambio de electrones por valencia. Esas serían las otras dos características. Aquí la letra con la respuesta correcta es la letra A. La siguiente nos dice, en la tabla periódica los elementos se colocan de izquierda a derecha por niveles, respetando el riguroso orden creciente de sus... Bueno, aquí hay varios conceptos que hay que aclarar para poderte ayudar, ya que te pueden servir para otras preguntas. Recuerda que la tabla periódica, lo comentábamos ya en otros videos, está distribuida por columnas, las cuales nos indica la cantidad de electrones que tienen en su última órbita.
y por líneas horizontales, que son los niveles de energía que puede tener pues un elemento, un átomo propiamente. Y cada una de esas líneas se le conoce como periodo o nivel de energía, y son hasta 7. Quiere decir que podemos tener desde una órbita hasta 7 órbitas dependiendo del elemento. Ahora, veamos las opciones. Dice número atómico. El número atómico que nos indica es el que nos indica el número de protones que tiene específicamente pues el elemento, el átomo, en su núcleo. Tenemos la masa atómica. ¿Cómo calculamos la masa atómica? La masa atómica se calcula sumando el número de protones más el número de neutrones, y ambos se encuentran pues en el núcleo del átomo. Ahora, tenemos electronegatividad. ¿A eso qué se refiere? Bueno, esta es una capacidad, digámoslo así, que tiene un elemento de atraer al mismo otros electrones cuando precisamente elemento se encuentra en alguna molécula. Entonces esa capacidad de atraerlo es lo que mide la electronegatividad, y entre más grande sea, pues tiene mayor capacidad precisamente de atraer electrones. Y la electronegatividad se coloca en la tabla periódica, o se aprecia más bien, porque va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces ahí tú puedes ver si está más hacia la izquierda, pues comparado con uno que esté más a la derecha, pues será inferior. Recuerda, va de izquierda a derecha el aumento, y de abajo hacia arriba pues tendrán también mayor electronegatividad. Y las valencias lo habíamos comentado también en un video preliminar, te lo recuerdo en las columnas precisamente en la tabla periódica nos van a ayudar a identificar las valencias. Los elementos que tengan pocos electrones van a tender a cederlos, y se les considera con una valencia positiva. Para el caso de los elementos que tienen una cantidad mayor de electrones, bueno, pues las valencias en este caso se van a distinguir con ser negativas, mientras que las positivas van a mantener la cantidad de electrones en su última órbita. Los que la tienen, digamos, de carácter negativo, pues vamos a colocarles lo que les falta para llegar a 8. ¿A 8 por qué? Pues por la regla del octeto, cuando tenemos que formar enlaces. Entonces, por ejemplo, grupos 1 y 2 tienen poquitos electrones, serán valencias más 1 más 2. Grupos, por ejemplo, 6 y 7, que tienen muchos electrones, será valencia negativa. Para el 6 será 2, porque le faltan 2 para llegar a 8, y el del grupo 7 le falta 1, por lo tanto va a ser valencia menos 1. En este caso, la respuesta correcta para lo que nos pide cómo se colocan es porque se respeta, dice ahí, de izquierda a derecha, y van de acuerdo al orden creciente riguroso del número atómico. La letra correcta es la A. Bien, pues hemos llegado a la parte final de estas explicaciones. Te invitamos a que continúes con las siguientes para que vayas fortaleciendo estas explicaciones. Recuerda, cada una de las preguntas te las hemos explicado, pero seguramente te surgen algunas dudas. Síguenos en Facebook y Twitter para que puedas escribirnos específicamente tu duda y te podamos ayudar.